Fase 4. Estudio de teorías del aprendizaje, teoría constructivista. Patricia Quintero Ñáñez, tutor Simón Antonio Pérez. Curso Teorías del aprendizaje. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuelas de Ciencia de la Educación. ¿Cuáles son los autores más representativos de la perspectiva constructivista? Jean Piaget, psicólogo constructivista más influyente, se centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de casos individuales, con entrevistas y observación de niños. Quiso comprender cómo el niño construye la realidad y cómo adquiere conceptos fundamentales. Se le puede catalogar como epistemólogo porque sus investigaciones se refirieron a la psicogénesis de la cognición. Desarrolló las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Lev Vygotsky le da una importancia capital al concepto de mediación. Los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. Criticó las llamadas teorías de un solo criterio. Olvida que a partir de un cierto nivel de lo mental, los fenómenos biológicos no los pueden explicar, y el segundo, porque también era reduccionista e incapaz de dar cuenta del desarrollo. John Dewey, otro autor que se menciona tanto en los escritos constructivistas radicales como en los del aprendizaje contextualizado, es John Dewey, que representa parte de una versión anterior de la orientación racionalista de la educación. Aunque Dewey comenzó como psicólogo, se convirtió en filósofo de la educación y desarrolló una orientación educacional basada libremente en sus primeras críticas de los enfoques analíticos de la psicología, que estuvieron en boga a fines del siglo pasado. Muchas de las ideas del constructivismo radical y el aprendizaje contextualizado se pueden encontrar en los escritos de Dewey, y uno llega a pensar que los educadores modernos partidarios del constructivismo radical están reinventando la rueda de Dewey. Heinz von Foster. Desde el constructivismo radical, uno de los principales representantes, como ya se ha mencionado, es Heinz von Foster, quien transforma las ideas filosóficas y psicológicas de un tema que parece inútil y aburrido en herramientas conceptuales prácticas, por las que ayudan a una comprensión más profunda sobre cómo el lenguaje y la lógica forman el pensamiento, particularmente en los modelos utilizados por los psicoterapeutas. Trabajó con varios personajes importantes como Humberto Maturana, Gregory Bateson, Norbert Wiener, entre otros. George Kelly, el más influyente constructivista en los campos de la personalidad y la psicoterapia, llamó a su teoría alternativo constructivo. Tesis principales. La realidad se nos manifiesta a través de nuestros constructos personales. Todos somos diferentes, por lo que podemos interpretar de distinto modo la realidad. La organización perceptual que damos a nuestro entorno vital se basa en constructos personales, en dimensiones o categorías descriptivas. Postulado fundamental. Los procesos de una persona se canalizan psicológicamente conforme a la dirección según la cual anticipa los acontecimientos. Jerome Bruner supone un cambio importante del paradigma con respecto a la educación tradicional. Sus ideas profundizan en la necesidad del aprendizaje constructivista como producto de la interacción entre los conocimientos previos del estudiante y los de sus pares bajo el acompañamiento dinámico y flexible del docente. David Paul Ausubel, psicólogo estadounidense cuya contribución más significativa lo ejerció en los campos de la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo, investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad, es decir, la construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los existentes. ¿Cómo se entiende el aprendizaje en las teorías constructivistas? Es un proceso activo que permite construir el conocimiento
basándose en el entorno que rodea al estudiante, teniendo en cuenta los conocimientos previos adquiridos con el fin de lograr un proceso de adaptación y bienestar óptimos. ¿Cuál es el rol del docente en la concepción del aprendizaje constructivista? El rol del docente es transformar la información de manera que el estudiante entienda dicha información. El maestro debe ser un motivador del aprendizaje para el estudiante, diseñar las actividades o situaciones de aprendizaje innovadoras y didácticas para el estudiante, promover la interacción, favorecer la adquisición de destrezas sociales y valorar las experiencias previas de los estudiantes. ¿Cuál es el rol del estudiante en la concepción del aprendizaje constructivista? Participar de manera activa en las actividades, ser propositivo, defender sus ideas y proponer soluciones. ¿Cuáles son las estrategias didácticas pedagógicas que se usan en el constructivista? El aprendizaje auténtico proyecta, orienta y dirige experiencias concretas de aprendizaje y trabajo reflexivo, activo, colaborativo y significativo. Desarrolla el pensamiento en el aula mediante el diálogo, lo cual genera la reflexión mediante la observación, comparación, el discernimiento, la clasificación, la formulación, entre otros. Aprendizaje por descubrimiento, que fomenta hábitos de investigación. Aprendizaje por medio de casos. Se realiza la descripción de una situación actual, provee oportunidades para reconocer una situación real. Aprendizaje colaborativo, situado aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de organización jerárquica, diagramas de flujo, organigramas, redes semánticas y conceptuales. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes en las teorías constructivistas? La evaluación está orientada a valorar los procesos personales de construcción del conocimiento, donde se reconoce la individualidad, capacidades, habilidades, actitudes, destrezas y desarrollo de intereses. En este ejemplo tenemos una situación. Un estudiante de grado sexto tiene dificultades en el aprendizaje de los números enteros. La estrategia de aprendizaje que vamos a tener es la siguiente. Se deben emplear estrategias de enseñanzas que permitan al estudiante romper los esquemas lógicos aprendidos en la conceptualización del número como representación de lo real y encaminarlo a una conceptualización más abstracta para que interprete y comprenda los hechos y fenómenos de la vida cotidiana. Con ejemplos didácticos de la vida cotidiana se le enseña el concepto de números negativos y positivos. En el primer ejemplo, para enseñarle los números positivos y negativos, hemos tomado un avión que vuela sobre el nivel del mar para que él aprenda los números positivos y un submarino que está bajo el nivel del mar para que él entienda cuáles son los números negativos y dónde se ubican. Evaluación de los aprendizajes. La evaluación está orientada a valorar los procesos personales de construcción del conocimiento, donde se reconoce la individualidad, capacidades, habilidades, actitudes, destreza y desarrollo de intereses, para lo cual se sugiere la siguiente metodología: prueba escrita, trabajo mural, cuaderno de trabajo, se observará que esté completo como una presentación y el trabajo realizado en casa. Muchas gracias.